Hay una pregunta que la mayoría de las personas hace una sola vez en la vida, generalmente en voz baja, y generalmente sin recibir una respuesta real. La pregunta es esta: ¿cómo sabe alguien que Dios es exactamente como le enseñaron que es? No es una pregunta de ateo. No es una pregunta de alguien que quiere destruir la fe. Es la pregunta más honesta que existe sobre lo más importante que existe. Y el hecho de que sea tan difícil de hacer, de que genere tanta incomodidad, es en sí mismo parte de lo que Spinoza quería que entendieras. Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam. Su familia eran judíos sefarditas que habían huido de la Inquisición en España y Portugal. Piensa en eso un momento. Su familia literalmente corrió por su vida debido a la persecución religiosa. Y sin embargo, la comunidad que reconstruyeron en Ámsterdam, la comunidad que debía ser un refugio seguro, produjo un niño que cuestionaría los fundamentos de toda religión organizada. De toda. Desde pequeño Spinoza era brillante. Y desde pequeño hacía preguntas que ponían nerviosos a los ancianos de su comunidad. No preguntas rebeldes, preguntas profundas. ¿Quién es Dios realmente? ¿Por qué seguimos estas reglas específicas y no otras? ¿Cuál es la relación verdadera entre lo divino y el mundo físico en que vivimos? No eran preguntas de adolescente difícil. Eran investigaciones filosóficas genuinas. Y las respuestas que recibía de la tradición simplemente no cuadraban. Con 23 años su comunidad emitió contra él un cherem, la versión judía de la excomunión. Y el que emitieron contra Spinoza fue uno de los más severos jamás documentados. El lenguaje del documento era brutal. Le maldijeron. Dijeron que nadie podía hablarle, hacer negocios con él, acercarse a menos de 2 metros, ni leer nada de lo que escribiera. Su propia familia lo cortó. Estaba completamente solo. Lo que me parece extraordinario de Spinoza es lo que hizo a continuación. No luchó contra ello. No suplicó que le readmitieran. No pasó su vida intentando demostrar que tenían razón en sus propios términos. Simplemente se fue. Y siguió pensando. Se mudó fuera de Ámsterdam. Vivió con sencillez. Se ganó la vida puliendo lentes para microscopios y telescopios, que es un trabajo irónicamente perfecto para un hombre obsesionado con ver las cosas con claridad. Y escribió ideas tan explosivas que cuando sus obras principales circularon, los gobiernos de toda Europa las prohibieron de inmediato. ¿Cuál era la gran idea? ¿Qué era tan amenazante? Todo se reduce a 2 palabras en latín que Spinoza hizo famosas. Deus sive natura. Dios o naturaleza. Lo mismo. Spinoza miró el universo y dijo: Dios no es una persona sentada sobre las nubes tomando decisiones. Dios no es un rey emitiendo órdenes. Dios no está separado de la creación en absoluto. Dios es la existencia misma. Dios es el océano y cada ola. Dios es el bosque y cada hoja. Dios eres tú ahora mismo viendo este video. No hay brecha entre Dios y la realidad porque Dios es la realidad. Esta idea llamada panteísmo suena casi simple cuando la dices en voz alta, pero sus implicaciones son enormes. Porque si Dios es todo, entonces no puedes tener un Dios que tiene favoritos. No puedes tener un Dios que recompensa a una tribu y castiga a otra. No puedes tener un Dios que necesita rituales o reglas o sacerdotes o templos. Y absolutamente no puedes tener instituciones religiosas que afirmen ser el intermediario entre la humanidad y lo divino. Porque no hay brecha donde pararse. Por eso prohibieron sus libros. Por eso lo expulsaron. No porque estuviera equivocado, sino porque si tenía razón, toda la estructura de poder de la religión organizada se derrumba. Y ahora que entiendes de dónde venía Spinoza, vamos a ver lo que realmente dijo sobre las grandes tradiciones religiosas que examinó. Cada una te va a golpear diferente una vez que entiendas su marco filosófico. Antes de continuar, necesito decirte algo. Este análisis no es un ataque a las personas que creen. No es un intento de decirte qué pensar. Spinoza mismo no pensaba que las personas que creían eran tontas o malas. Pensaba que estaban haciendo exactamente lo que hacen los seres humanos, tomando una experiencia genuina de algo infinito y abrumador e intentando ponerla en palabras, historias y leyes para que las comunidades pudieran organizarse alrededor de ella. Eso es un logro humano notable.
El problema llega cuando el contenedor se confunde con el contenido, cuando el mapa se confunde con el territorio, cuando la institución se confunde con lo divino que decía servir. Escribe en los comentarios, ¿cuál de estas tradiciones formó parte de tu vida? ¿Y cuándo fue la primera vez que empezaste a hacer preguntas que nadie podía responder? Y dinos desde qué país nos estás viendo, porque esta conversación está ocurriendo en todas partes, en todos los idiomas, entre personas de todas las culturas que se han hecho la misma pregunta. Suscríbete ahora para que YouTube siga recomendándote estos videos, porque lo que viene en las próximas semanas va exactamente a donde esta exploración nos lleva, y sin la suscripción el algoritmo simplemente no te los mostrará. Empecemos por donde Spinoza empezó, la tradición que más cerca le tocaba personalmente, la que lo formó y la que lo expulsó, el judaísmo tradicional. Criticar algo que conoces íntimamente es completamente diferente de criticar algo desde fuera. Spinoza no era un extraño disparando contra el judaísmo. Era alguien que había estudiado la Torá, el Talmud, los comentarios, que hablaba hebreo con fluidez, que conocía los argumentos mejor que la mayoría de los rabinos. Cuando decía que algo estaba mal, no estaba adivinando. Estaba operando desde dentro hacia afuera. ¿Cuál era su problema concreto con el judaísmo tradicional? Se reduce a esto. La tradición había construido una civilización entera alrededor de una idea específica de Dios. Un Dios que habla, un Dios que ordena, un Dios que le dijo a Abraham, haz esto, un Dios que le dijo a Moisés, dile al faraón aquello, un Dios que tiene un pueblo elegido, una tierra específica, leyes dietéticas específicas, oraciones específicas en momentos específicos del día, mirando en una dirección específica. Un Dios que en resumen tiene muchísimas preferencias muy particulares sobre el comportamiento humano. Y Spinoza miró todo eso y dijo, esto no tiene sentido. No de manera desdeñosa, de manera profundamente filosófica. Si Dios es infinito, si Dios es la totalidad de la existencia misma, entonces, por definición, Dios no puede tener preferencias. Las preferencias requieren carecer de algo. Prefieres el café al té, porque el café satisface algo que el té no satisface. Un ser infinito no carece de nada. Un ser infinito no tiene necesidades, ni deseos, ni preferencias. De modo que todo el marco de un Dios que ordena y espera obediencia era para Spinoza un error categórico fundamental. Piensa en lo que eso significa para la ley. Los 613 mandamientos de la tradición judía cubren todo lo que comes, lo que vistes, cómo haces negocios, con quién puedes casarte, qué haces el sábado. La pregunta de Spinoza era devastadora en su simplicidad. ¿Quién escribió estas reglas? ¿Dios o hombres que creían hablar en nombre de Dios? ¿Y cómo exactamente distingues la diferencia? En su obra maestra, el Tratado Teológico Político, Spinoza esencialmente inventó lo que ahora llamamos crítica bíblica. Miró la Torá y dijo, analicemos esto como un documento histórico. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿En qué circunstancias políticas? Y lo que encontró fue que el texto mostraba señales claras de múltiples autores, contradicciones históricas y motivaciones políticas. La Torá no era un dictado divino único, era un documento humano ensamblado durante siglos por personas que intentaban dar sentido a su experiencia de lo divino. Hoy eso suena casi normal. La erudición bíblica lo dice constantemente. Pero en 1670, cuando Spinoza lo publicó, fue como detonar una bomba en medio de cada sinagoga e iglesia de Europa simultáneamente. Su punto más profundo, sin embargo, es el que quiero que te lleves. No estaba diciendo simplemente que los rituales son obra humana. Estaba diciendo que al enfocarse tan intensamente en los rituales, el judaísmo tradicional se había alejado más de Dios, no acercado. Cuando pasas tu vida espiritual entera preocupándote de si tus platos son kosher, si tu chal de oración es del material correcto, si diste exactamente el número correcto de pasos en Shabbat, estás llenando tu cabeza de reglas y perdiéndote completamente la realidad infinita que está justo frente a ti. Spinoza habría dicho, el Dios de la Torá, el Dios que se enfada, que siente celos, que destruye ciudades y abre océanos,
Ese Dios es una proyección humana. Los seres humanos escribieron esas historias porque así funcionan las mentes humanas. Entendemos el poder a través de la metáfora de una persona muy poderosa. Entendemos la justicia a través de la metáfora de un gobernante muy justo. Pero las metáforas no son la realidad. Y confundir la metáfora con la realidad, construir una civilización entera sobre la metáfora, eso para Spinoza era el problema central. Pasemos ahora al jugador más grande del tablero. La institución que en tiempos de Spinoza no era simplemente una religión. Era la organización política más poderosa del mundo occidental. La Iglesia Católica Romana. Para entender por qué la crítica de Spinoza al catolicismo golpea tan fuerte, tienes que imaginar el mundo en que vivía. En el siglo XVII, la Iglesia Católica poseía tierras en toda Europa. Dirigía universidades, hospitales, tribunales. Podía excomulgar reyes. Había quemado personas vivas por decir lo incorrecto sobre las Escrituras. La Inquisición de la que había huido la familia de Spinoza era una institución católica. No era una iglesia de barrio amable. Era un imperio con la teología como sistema operativo. En el centro de ese imperio había una idea específica de Dios. Un Dios que había enviado a su Hijo a la tierra, que realizó milagros, que resucitó de entre los muertos, que dejó atrás una iglesia con autoridad exclusiva para interpretar su voluntad, dispensar su gracia y decidir quién entra al cielo. El Papa hablaba por Dios. Los sacerdotes mediaban entre tú y Dios. Los sacramentos eran el mecanismo por el que la gracia de Dios te era entregada. Sin la Iglesia, sin estos rituales específicos realizados por estos hombres específicos ordenados, estabas cortado de la salvación. Ese era el trato. Spinoza miró toda esa estructura y dijo una sola cosa muy tranquilamente y con mucha claridad. ¿Por qué necesitaría lo infinito una burocracia? Piensa en su marco de nuevo. Si Dios es todo, si Dios es el fundamento de toda existencia, si literalmente estás hecho de Dios de la misma manera en que una ola está hecha de océano, entonces la idea de que necesitas un edificio especial, un hombre especialmente vestido, una secuencia específica de palabras en latín, una hostia de pan que se transforma místicamente en carne divina para acceder a Dios, no es solo innecesaria, es un malentendido fundamental de lo que Dios es. Su crítica a los milagros católicos es particularmente aguda. La Iglesia construyó una enorme credibilidad sobre los milagros, curaciones, apariciones, santos cuyos cuerpos no se descomponían, agua que curaba enfermedades, pan que se convertía en carne. Spinoza no dijo que estas historias eran mentiras exactamente. Dijo que eran malinterpretaciones. Las personas experimentaban algo que no podían explicar y recurrían a lo sobrenatural como explicación. Pero el Dios de Spinoza, el Dios que es naturaleza, opera a través de leyes. Leyes consistentes, universales, descubribles. Lo que llamamos milagros son simplemente eventos cuyas causas naturales aún no hemos entendido. Pero el cargo más afilado de Spinoza contra el catolicismo no era sobre los milagros ni sobre la autoridad del Papa. Era sobre lo que toda la estructura institucional hace a las personas psicológicamente. Argumentó que al colocar a Dios fuera de y por encima de la humanidad, al hacer de lo divino algo a lo que tienes que ganarte, el acceso a través del ritual correcto y la creencia correcta y la obediencia correcta a la autoridad eclesiástica, el catolicismo había creado una profunda alienación. Las personas se sentían separadas de lo divino. Se sentían indignas, pecadoras, necesitadas de redención, dependientes de la Iglesia para restaurar lo que sentían haber perdido. Y esa sensación de separación, esa sensación de estar fundamentalmente cortado de Dios, a menos que hagas las cosas correctas, era para Spinoza lo más dañino que la Iglesia había hecho a los seres humanos. Porque en su visión nunca estuviste separado. No puedes separarte de algo de lo que literalmente estás hecho. El océano no puede separarse de sus olas. Decirle a las personas que están cortadas de Dios y luego venderles la solución a ese problema es, usando la lógica implícita de Spinoza, uno de los mecanismos de control más efectivos jamás inventados. Quiero ser claro sobre algo porque creo que importa. Spinoza
No decía que las personas en los bancos eran tontas. No se burlaba de la abuela encendiendo velas por su marido muerto o del padre rezando por su hijo enfermo. Esos impulsos, el amor, el duelo, la esperanza son completamente reales y completamente humanos. Lo que criticaba era el marco institucional que había tomado esas experiencias humanas genuinas de lo infinito y las había empaquetado en un sistema de dependencia y control. Las catedrales eran hermosas. La música era sublime. La comunidad era real. Pero debajo de todo, había una arquitectura de poder que requería que las personas se sintieran pequeñas y separadas para que la institución pudiera posicionarse como el puente entre esa pequeñez y lo divino. Y para un hombre que creía que Dios ya estaba en cada latido de cada persona, en cada banco, esa arquitectura no era solo errónea. Era una tragedia. Ahora llegamos a donde se pone realmente interesante, porque el protestantismo presenta un desafío único a la crítica de Spinoza. Con el judaísmo y el catolicismo, tienes instituciones antiguas con siglos de tradición acumulada y poder. Pero el protestantismo se suponía que era la reforma, la corrección. Las personas que miraron la corrupción y el exceso y el poder institucional y dijeron, basta, volvemos a lo básico, a las escrituras, a una relación directa con Dios sin todos los intermediarios. Y Spinoza miró eso y dijo, respeto el impulso. Y luego dijo, aún así os equivocáis. Los protestantes habían realizado una renovación, pero habían mantenido la pared de carga. Esa pared era la idea de un Dios personal que se mantiene aparte de la creación, que juzga, que elige a algunos para la salvación y condena a otros, que ha revelado su voluntad en un texto específico que los seres humanos deben interpretar correctamente o enfrentarse a las consecuencias. Habían cambiado el mecanismo de entrega, pero la teología fundamental era idéntica. Un Dios arriba, los seres humanos abajo, una brecha entre ellos y un sistema para gestionar esa brecha. La doctrina calvinista de la predestinación es donde la crítica de Spinoza corta más profundo. Calvino enseñó que Dios había decidido, ya antes del principio de los tiempos, quién sería salvo y quién condenado. Tus acciones, tu fe, tus elecciones, nada de eso cambia lo que ya estaba determinado antes de que nacieras. Spinoza miró esto y dijo, esto es filosóficamente lo más honesto que los protestantes han dicho jamás, y también lo más devastador para su propio proyecto. Porque si Dios ha determinado ya todo, si cada evento del universo se desarrolla exactamente como Dios eternamente lo ha querido, entonces has descrito accidentalmente el Dios de Spinoza, un Dios de necesidad absoluta, un Dios donde todo lo que ocurre es una expresión de la naturaleza divina, un Dios donde no hay aleatoriedad, ni contingencia, ni decisiones libres tomadas momento a momento. Calvino llegó al borde del panteísmo de Spinoza y luego retrocedió. Mantuvo al juez personal en el trono, aunque su propia lógica le empujaba hacia algo mucho más grande. Y luego está el problema de la Biblia. El protestantismo apostó todo por las escrituras. Sola escritura, solo la Biblia fue el grito de batalla de la Reforma. El Papa no es la autoridad. La tradición no es la autoridad. La Biblia es la autoridad. Suena limpio. Suena casi democrático. Excepto que Spinoza había pasado años haciendo lo que ahora llamamos crítica bíblica. Y lo que encontró fue que la Biblia no era una comunicación divina única y unificada. Era una biblioteca de textos escritos por personas diferentes en siglos diferentes con agendas diferentes, traducida múltiples veces, ensamblada por comités con motivaciones políticas y conteniendo contradicciones genuinas que requerían interpretación para resolverse. Así que cuando dices que la Biblia es la autoridad y luego tienes que interpretar la Biblia, ¿quién es exactamente la autoridad? El intérprete. Lo que significa que el protestantismo no había eliminado realmente el problema de la mediación humana entre Dios y el creyente. Lo había democratizado. Ahora, en lugar de un papa, tenías miles de pastores y teólogos, todos afirmando que su interpretación era la correcta y todos dispuestos a pelear por ello. Y lo hicieron.
Las guerras de religión que desgarraron Europa en los siglos XVI y XVII fueron impulsadas en gran medida por facciones protestantes que se mataban entre sí por distinciones teológicas que la mayoría de las personas hoy no podría explicar. El mismo muro, diferente papel pintado. Ahora llegamos a una tradición que la mayoría de las personas viendo esto probablemente nunca ha considerado en el contexto de Spinoza. Los anabaptistas. Y quiero detenerme aquí porque este grupo es genuinamente fascinante y su historia es más oscura y más complicada de lo que la mayoría de las personas se da cuenta. Los anabaptistas surgieron de la misma energía reformadora que produjo a Lutero y Calvino, pero fueron mucho más lejos. Miraron a los reformadores protestantes y dijeron: no fuisteis suficientemente lejos. Mantuvisteis la iglesia estatal. Mantuvisteis el bautismo infantil. Mantuvisteis el entrelazamiento entre el poder político y la autoridad religiosa. Nosotros rechazamos todo eso. Su convicción central era que solo un adulto consciente que elige libremente seguir a Cristo debería ser bautizado. De ahí el nombre Ana significa de nuevo, bautizando de nuevo a adultos que habían sido bautizados de bebés. Hoy eso suena casi razonable. Muchas personas dirían: sí, el compromiso religioso debería ser una elección adulta consciente. Pero en los siglos XVI y XVII esta posición era considerada tan radical, tan peligrosa, tan amenazante para todo el orden social, que los anabaptistas fueron ejecutados por católicos y protestantes por igual, ahogados, quemados, decapitados en toda Europa en enormes cantidades. Spinoza los miró y dijo: veo lo que estáis haciendo y entiendo por qué, y seguís atrapados en el mismo error. Su problema específico con el proyecto anabaptista era este. Habían identificado correctamente que el matrimonio entre Iglesia y Estado era corrupto. Habían identificado correctamente que la religión institucional tiende a servir al poder en lugar de a la verdad. Habían identificado correctamente que la fe auténtica tiene que ser elegida libremente por un individuo consciente. Estas son intuiciones reales. Spinoza no discutiría ninguna de ellas. Pero ¿qué hicieron con esas intuiciones? Construyeron comunidades separatistas. Se retiraron del mundo. Crearon fronteras estrictas entre ellos y todos los de fuera. Y para Spinoza el problema de la pureza es donde todo se rompe. Recuerda su marco central. Dios es todo. Dios es naturaleza. Dios es la totalidad de la existencia. No hay nada fuera de Dios, lo que significa que no existe tal cosa como un lugar impuro, o una persona impura, o una actividad impura en ningún sentido último. Las categorías de puro e impuro, sagrado y profano, sagrado y secular, estas son construcciones humanas que superponemos a una realidad que en realidad no contiene esas divisiones. De modo que cuando los anabaptistas se retiraban del mundo para mantener su pureza, cuando construían muros entre su comunidad y el exterior corrupto, la respuesta de Spinoza era esencialmente esta: estáis intentando encontrar a Dios huyendo de la mayor parte de Dios. Habéis decidido que ciertas partes de la realidad del mundo político desordenado, el mundo social complicado, el mundo del comercio y el conflicto y la ambigüedad son menos divinas que vuestra tranquila comunidad. ¿Pero sobre qué base? Si Dios es todo, el mercado es tan sagrado como la sala de reuniones. El movimiento separatista, por admirable que parezca desde fuera, está basado en un error teológico. Asume que la santidad está ubicada en ciertos lugares y prácticas y comunidades, y no en otros. Y esa suposición requiere un Dios que tiene favoritos, que prefiere ciertos arreglos de la vida humana sobre otros, que es exactamente el Dios que Spinoza pasó toda su carrera argumentando que no existe. Su alternativa no era retirarse del mundo, sino ver el mundo de manera diferente. No encontrar un rincón más puro de la realidad para habitar, sino entender que toda la realidad es ya lo que estás buscando. No necesitas salir de la ciudad para encontrar a Dios. No necesitas construir una valla alrededor de tu comunidad para proteger tu acceso a lo divino. Lo divino es la ciudad. Lo divino es la valla. Lo divino es el vecino complicado que intentas evitar. Eso es una enseñanza mucho más difícil
que ir a vivir con personas afines. Requiere que te mantengas comprometido con el desorden completo de la existencia humana y encuentres lo infinito en él en lugar de a su alrededor. Pero para Spinoza, era la única posición honesta disponible una vez que realmente entiendes lo que Dios es. Llegamos ahora a la quinta tradición, el deísmo, y quiero decirte de antemano que esta es mi favorita de todas, porque es la más sutilmente interesante. Con el judaísmo, el catolicismo, el protestantismo y los anabaptistas, los problemas son relativamente visibles una vez que sabes qué buscar. Rituales, sustituyendo la realidad, instituciones capturando el poder, textos confundidos con Dios, marcos de pureza creando nuevas jerarquías. Son patrones a los que puedes señalar directamente. Pero el deísmo es diferente. El deísmo parece que podría tener razón. Y eso es precisamente lo que hace que la crítica de Spinoza a él sea tan aguda y tan importante. ¿Qué era el deísmo? No era una religión organizada con iglesias, clero y textos sagrados. Era más una posición intelectual, una postura filosófica que estaba ganando terreno serio entre la clase educada, los científicos, los matemáticos, los primeros pensadores de la Ilustración, que se sentían cada vez más incómodos con las afirmaciones religiosas tradicionales, pero no estaban listos para abandonar el concepto de Dios por completo. La posición deísta era más o menos así. Mira el universo. Realmente míralo. Está extraordinariamente ordenado. Opera según leyes matemáticas precisas. La gravedad funciona igual en todas partes. La luz viaja a una velocidad constante. Los planetas siguen órbitas predecibles. La química de la vida sigue patrones consistentes. Este nivel de orden no ocurre por accidente. Algo increíblemente inteligente debe haber diseñado y creado este sistema. Ese algo es Dios. Pero este Dios no interviene. No responde oraciones. No realiza milagros. No tiene un pueblo elegido, ni una escritura revelada, ni un conjunto preferido de rituales. Dios hizo el universo con sus leyes y luego se retiró y dejó que funcionara. El universo es como un reloj perfecto, y Dios es el relojero que lo construyó, lo dio cuerda, lo puso en marcha y luego se fue. Para muchas personas de la época de Spinoza, esto era genuinamente liberador. Significaba que podías ser intelectualmente honesto sobre lo que la ciencia estaba revelando sobre el universo, sin tener que pretender que ocurrían milagros, o que Dios, literalmente, partió el Mar Rojo. Podías mantener a Dios como explicación de por qué hay algo en lugar de nada, por qué el universo tiene la estructura que tiene, sin tener que suscribirte a todo el bagaje teológico de las religiones organizadas. Y Spinoza miró todo esto y dijo: estáis tan cerca, genuinamente tan cerca, y aún os equivocáis. El problema específico es este. El Dios deísta sigue siendo un ser separado. El relojero no es el reloj. El diseñador no es el diseño. Dios en el marco deísta es una entidad que existe independientemente del universo, que tenía el universo como proyecto, que lo trajo a la existencia mediante un acto de voluntad, y que ahora existe junto a él o fuera de él, o encima de él, en algún sentido metafísico. Dios y el universo son dos cosas diferentes, aunque Dios ya no intervenga en las operaciones del universo. Para Spinoza, este es el mismo error fundamental que comete cada otra tradición, solo en un empaquetado más limpio y más filosóficamente respetable. Sigues postulando una brecha entre Dios y la realidad. Sigues imaginando a Dios como una especie de super ser que se relaciona con el universo de la manera en que un ingeniero se relaciona con una máquina. Y una vez que haces ese movimiento, una vez que separas a Dios de la creación, ya te has equivocado. No importa cuán racional y no milagrosa sea tu teología. La posición de Spinoza es genuinamente más radical que el deísmo. Para Spinoza, Dios no creó el universo. Dios no existe junto al universo o fuera del universo. Dios es el universo. No como metáfora, no como lenguaje poético, como afirmación metafísica literal. Hay una sustancia, una realidad infinita. Y lo que llamamos Dios y lo que llamamos naturaleza son dos maneras diferentes de describir exactamente la misma cosa
desde dos ángulos diferentes. El deísta dice que Dios hizo las leyes de la física. Spinoza dice que las leyes de la física son Dios expresando su propia naturaleza de manera necesaria y eterna. No hay momento de creación porque la creación implica un creador de pie fuera de lo que crea. Para Spinoza, el universo no es el producto de Dios. El universo es el ser de Dios. La diferencia entre esas dos posiciones es la diferencia entre un artista y un cuadro frente a un océano y una ola. El deísta ve un artista y un cuadro. Spinoza ve un océano que no puede separarse de su propio oleaje. Los deístas eran lo suficientemente valientes para tirar los milagros y los pueblos elegidos y las escrituras reveladas, pero no eran lo suficientemente valientes para tirar la brecha entre Dios y la creación. Se aferraron al relojero porque sin él el universo parecía perder su sentido. La respuesta de Spinoza fue que el universo no necesita una fuente externa de sentido. Es el sentido. Ahora, llegamos a una tradición que el análisis de Spinoza nunca abordó directamente, porque prácticamente no tenía acceso a sus textos, pero sobre la que su filosofía tiene cosas extraordinariamente precisas que decir. El Islam. Hay algo que hace al Islam filosóficamente diferente de las otras tradiciones que hemos examinado, y es importante entenderlo antes de aplicar el análisis de Spinoza. El concepto central del Islam es el Tauhid, la unicidad absoluta de Dios. No hay nada comparable a Dios. No tiene hijos. No tiene socios. No tiene partes. Es absolutamente uno. Absolutamente indivisible. Absolutamente sin igual en toda la creación. Esta insistencia en la unicidad radical de Dios es el corazón filosófico del Islam, y Spinoza lo reconocería de inmediato como filosóficamente más coherente que un Dios trinitario. Un Dios sin partes, sin divisiones, sin igual, absolutamente uno. Eso está mucho más cerca del Dios infinito de Spinoza que cualquier concepción de Dios como tres personas en una sustancia. Y dentro del Islam existe una tradición filosófica y mística llamada sufismo, que llegó de manera independiente a conclusiones extraordinariamente cercanas a las de Spinoza. Ibn Arabi, el filósofo místico sufí del siglo XII, desarrolló el concepto de Wahdat al-Wuhud, la unidad del ser, la idea de que la única realidad verdadera es Dios, y que el universo es una manifestación de los nombres y atributos divinos. Rumi, el poeta sufí del siglo XIII, describía el amor como la fuerza fundamental del universo, la energía divina que todo lo penetra y a través de la cual el individuo se disuelve en lo infinito. Estos son pensadores que Spinoza nunca leyó, pero con los que habría reconocido una profunda afinidad filosófica. Pero y aquí es donde el análisis de Spinoza corta con la misma precisión que aplica a todas las demás tradiciones. El Islam institucional reproduce el mismo mecanismo que todas las demás tradiciones. A pesar del Tauhid, a pesar de la insistencia en la unicidad radical de Dios, el Islam ortodoxo coloca a Dios en la misma posición que el catolicismo y el protestantismo, fuera de y por encima de la creación, emitiendo mandatos específicos, esperando obediencia específica, juzgando, recompensando, castigando. El Corán, como la Torá y la Biblia, antes es presentado como la palabra literal e inalterada de Dios, transmitida a través de un profeta específico, vinculante para toda la humanidad para siempre. La Sharia, la ley islámica, codifica las preferencias divinas en cada aspecto de la vida humana. Y Spinoza haría exactamente la misma pregunta que hizo sobre la Torá. ¿Cómo sabes que estas reglas vienen de Dios y no de hombres que creían hablar en nombre de Dios? ¿Y cómo exactamente distingues la diferencia? La pregunta no es menos devastadora por ser aplicada al Islam que cuando fue aplicada al judaísmo. El Islam tiene una arquitectura de brecha igual que las demás tradiciones. Dios arriba, la humanidad abajo, el Corán y la tradición profética como el puente entre ellos, los ulemas y los imanes como los administradores autorizados de ese puente. Y una vez que introduces esa brecha, una vez que haces de lo divino algo separado de la realidad ordinaria que requiere intermediarios especiales y textos especiales y prácticas especiales para acceder todo lo demás que,
Spinoza criticó en las otras tradiciones sigue inevitablemente. Lo que Spinoza reconocería en el sufismo, en Ibn Arabi, en Rumi, en la tradición mística del Islam, es exactamente la misma intuición que reconocería en los grandes místicos de todas las tradiciones. La experiencia directa de que no hay brecha, que lo divino no está separado, que el océano y la ola son una sola cosa. El problema no es la intuición mística. El problema es lo que la institución hace con ella. Y ahora llegamos a la última tradición, y en muchos sentidos, la más extraordinaria desde la perspectiva de Spinoza, el hinduismo. Y específicamente la tradición filosófica dentro del hinduismo, conocida como Advaita Vedanta. La razón por la que esta tradición es tan extraordinaria en este contexto es que llegó a conclusiones filosóficas prácticamente idénticas a las de Spinoza, no hace 400 años, sino hace más de 2500 a través de un proceso completamente independiente, en un continente diferente, en un contexto cultural completamente diferente. Si hay algo que valide la profundidad del análisis de Spinoza, es que la mente humana llegó al mismo lugar por caminos completamente distintos. Advaita significa no dualidad. La enseñanza central es esta. Brahman, el fundamento infinito de toda existencia, es la única realidad. Todo lo que percibimos como separado, distinto, individual, incluyendo el yo mismo, es una expresión de esa única realidad infinita. El Atman, el yo individual, es idéntico a Brahman, el yo universal. Tattva-masi, eso eres tú. Lo que percibes como tu identidad separada es una ola en el océano que ha olvidado que es el océano. Adi Shankaracharya, el filósofo hindú del siglo VIII, formuló esto con una precisión que habría hecho que Spinoza asintiera en reconocimiento. El mundo de la multiplicidad y la separación no es una ilusión en el sentido de que no existe, es una ilusión en el sentido de que su existencia separada es secundaria y derivada. La realidad fundamental es la unidad, y la fuente del sufrimiento humano, el ciclo de deseo, apego y pérdida, es la ignorancia de esa unidad fundamental. Creer que eres una ola separada del océano, cuando en realidad nunca has dejado de ser océano. Los Upanishads, los textos filosóficos más antiguos del hinduismo, compuestos hace más de 3000 años, formulan el mismo insight de múltiples maneras. Aham Brahmasmi, yo soy Brahman. Sarvam Halvidam Brahma, todo esto es verdaderamente Brahman. La sustancia infinita que subyace a toda existencia no está separada de las formas que toma. El alfarero no está separado del barro. El oro no está separado de los ornamentos que forma. Dios no está separado del mundo. Dios es el mundo comprendido en su profundidad más fundamental. Spinoza habría reconocido en esto no una tradición diferente, sino el mismo argumento filosófico expresado en un vocabulario diferente. Su Deus, Sive Natura, y el Brahman de los Upanishads apuntan al mismo insight, que la pregunta ¿dónde está Dios? Es como preguntarle al océano ¿dónde está el agua? La pregunta presupone una separación que no existe. ¿Por qué esto importa para el análisis de Spinoza? Porque el hinduismo demuestra algo que el análisis de Spinoza de las tradiciones occidentales podría hacer pensar que es imposible, que es posible construir una gran tradición religiosa alrededor de la intuición de la no separación en lugar de alrededor de la brecha. El Advaita Vedanta no comenzó con la premisa de un Dios separado que emite mandatos desde fuera de la creación. Comenzó con la pregunta directa, ¿qué es la realidad en su profundidad más fundamental? Y llegó a la misma respuesta que Spinoza. La realidad en su profundidad más fundamental es una, infinita, y no puede estar separada de sus propias expresiones. Pero y Spinoza insistiría en este punto, incluso el hinduismo no ha escapado completamente al problema que identificó en todas las demás tradiciones. Junto al Advaita Vedanta, existen dentro del hinduismo tradiciones que colocan a Dios en exactamente la misma posición que el catolicismo o el judaísmo, un ser personal con preferencias específicas, que requiere rituales específicos, que recompensa y castiga, cuyos intermediarios autorizados los brahmanes controlan el acceso a la gracia divina. El sistema de castas justificado durante siglos sobre bases religiosas
es quizás el ejemplo más extremo de lo que ocurre cuando la intuición de la no separación se convierte en una institución. Termina produciendo las jerarquías más rígidas imaginables. El problema no es la intuición de la no dualidad. El problema es lo que las instituciones hacen con esa intuición una vez que necesitan organizarse, sobrevivir y mantener su poder. Y aquí, en el contraste entre el Advaita Vedanta y las tradiciones institucionalizadas dentro del hinduismo, ves con más claridad que en ningún otro lugar el patrón que Spinoza identificó en todas las tradiciones. La intuición original es genuina. La institución que se construye alrededor de ella tiende inevitablemente a traicionarla. Ahora que hemos examinado las 7 tradiciones, si has estado prestando atención, habrás notado que la crítica de Spinoza a cada una vuelve al mismo punto único cada vez. Cada una de estas tradiciones a su manera coloca a Dios fuera de la realidad, encima de ella, más allá de ella, separada de ella, mirándola desde arriba, diseñándola desde fuera. Y una vez que haces ese movimiento, una vez que pones a Dios al otro lado de una brecha respecto de la creación, todo lo demás sigue. Necesitas sacerdotes o pastores o rabinos o imanes para gestionar la brecha. Necesitas rituales para cruzar la brecha. Necesitas textos sagrados que afirman llevar mensajes a través de la brecha. Necesitas instituciones para controlar el acceso a la brecha. Necesitas teología para explicar la brecha. Necesitas doctrinas sobre el más allá que prometen que la brecha se resolverá finalmente. Toda la arquitectura de la religión organizada a través de tradiciones, a través de siglos, a través de culturas, es esencialmente infraestructura de gestión de la brecha. Y Spinoza pasó toda su vida diciendo que la brecha no existe. Nunca existió. Construisteis una civilización enorme alrededor de un problema que nunca fue real. Ahora quiero pausar aquí y decir algo que creo que es realmente importante y que se pierde en la mayoría de las discusiones populares sobre Spinoza. No era ateo. Sé que eso suena contraintuitivo dado todo lo que acabamos de hablar. Pero el ateísmo dice que Dios no existe. Spinoza dice que Dios es lo único que existe. Estas son posiciones completamente opuestas. El Dios de la religión tradicional, el juez personal, el trabajador de milagros intervencionista, el legislador cósmico, ese Dios Spinoza, lo rechazó absolutamente. Pero Dios como el fundamento infinito y autosuficiente de toda existencia, Dios como la totalidad de lo que es ese Dios Spinoza, lo afirmó más completamente y más rigurosamente que casi ningún teólogo en la historia. Es por eso que Einstein, cuando le preguntaron si creía en Dios, dijo que creía en el Dios de Spinoza, no un Dios que se preocupa por los destinos y acciones de los seres humanos, sino un Dios que se revela en la armonía legal del mundo. Einstein era un panteísta en la tradición de Spinoza. El científico más famoso del siglo XX encontró más verdad en el Dios de Spinoza que en cualquier marco religioso convencional. Eso no es poca cosa. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Porque creo que esa es la pregunta que más importa ahora mismo. Las 7 tradiciones que Spinoza examinó no estaban equivocadas porque fueran estúpidas o maliciosas o construidas por personas malas. Estaban equivocadas de una manera muy específica y muy comprensible. Tomaron experiencias humanas genuinas de algo infinito, experiencias de asombro, de amor, de conexión, de significado, y construyeron estructuras alrededor de esas experiencias para preservarlas y transmitirlas. Eso es algo profundamente humano. El problema es que con el tiempo las estructuras comienzan a confundirse con las experiencias mismas. La invitación de Spinoza, y creo que es genuinamente una invitación más que un ataque, es mirar más allá de las estructuras hacia lo que señalaban originalmente. Y lo que señalaban cada una de ellas era lo mismo: lo infinito, el fundamento de la existencia, la realidad que lo incluye todo y no excluye nada. Lo que algunas personas llaman Dios y otras llaman naturaleza, y Spinoza llamó ambas porque entendió que eran idénticas. No necesitas unirte a nada para acceder a eso. No necesitas salir de nada para acceder a eso. No necesitas realizar nada, ni creer nada, ni ser certificado por nadie. Ya estás en ello. Siempre lo has estado. La ola no necesita viajar para llegar al océano. Eso fue el descubrimiento de Spinoza. Eso fue por lo que prohibieron sus libros.
Eso fue por lo que su comunidad lo expulsó. Y 400 años después, sigue siendo la idea más radical que he encontrado en toda una vida leyendo filosofía. Spinoza murió a los 44 años. Sus pulmones destruidos por el polvo de vidrio de los lentes que pulía para sobrevivir. Solo. Sin comunidad. Sin institución. Sin ningún marco sobrenatural que lo consolara. Y todos los que lo conocieron describieron a alguien de una paz extraordinaria. No la paz de alguien que se rinde. La paz de alguien que ha encontrado algo real. Que eligió la verdad sobre la pertenencia. Y pagó el precio completo de esa elección. Y no se arrepintió. Esa paz está disponible para ti. No uniéndote a la tradición correcta. No realizando los rituales correctos. No creyendo las proposiciones correctas. Sino haciendo lo que hizo Spinoza. Seguir la pregunta honestamente a donde te lleve. Hasta que el entendimiento reemplace al miedo como fundamento de tu vida. El mantra que captura lo que Spinoza descubrió cuando siguió esa pregunta hasta su conclusión filosófica. No hay brecha entre Dios y lo que soy. La ola no necesita viajar para llegar al océano. El siguiente video te está esperando en pantalla ahora mismo. Elegido específicamente para llevar todo lo que entendiste hoy un nivel más adentro. 7 tradiciones. Un solo error. Una sola brecha que ninguna de ellas necesitaba crear. Y un hombre solo en una habitación pequeña con sus lentes y su filosofía, que lo demostró con tanta claridad, que tuvieron que prohibir sus libros para que no lo escucharas. 400 años después, lo estás escuchando, y eso lo cambia todo.